Málaga ha servido de marco para el estreno en España de la versión de cine, que no tiene mucho que ver con la versión de tele, de Cámara Café. Es decir, bueno, ahora hablaremos lo que tenemos que hablar, ¿no? Sin desvelar demasiado para que el público también se divierta. Bueno, ¿os acordáis todos, o casi todos, de esa serie mítica que además ha repuesto muchas veces, en la que una serie de empleados se reunían a tomar café, infusiones, etcétera, delante de una máquina, la cual no veíamos nunca, veíamos cómo introducían monedas y hablaban y pasaban cosas y decíamos, bueno, pero esta gente trabaja en algún momento dado de su vida, tienen una vida aparte, y eso nunca nos lo descubrió del todo, aunque sí había muchas notas en la serie para saber cuál era su vida fuera, pero no la veíamos. Y lo que han decidido a la hora de llevarla al cine es que una vez que están en la máquina, la película se abre y vemos por fin en la oficina. Y después de la oficina vamos a entrar en una cadena de sucesos que nos va a ir llevando por la vida, obra y milagros de estos personajes ya míticos y sobre todo muy divertidos. Película para pasárselo a lo grande, película que se estrena ya este fin de semana, Cámara Café, la peli, y que a todos los que os guste pasar el rato a lo grande, sin más, si es que no hace falta más, que no es poco, en los tiempos que corren, pues tenéis que ir corriendo al cine. Esto tiene la propiedad de cambiar la suerte de aquel que lo posee. Y ahora es tuyo. Estimados trabajadores, se informa del nombramiento de don Jesús Quesada como nuevo director de la empresa. ¡El tonto del globo! Por otra parte, Victoria de la Vega ocupará el cargo de directora general de la delegación portuguesa. Madre mía, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Un momento, hay algo más. Una de las dos delegaciones va a cerrar. La portuguesa o la española. Todo depende de las ventas que hagamos en los próximos... Bueno, pues si queréis saber más tenéis que ir al cine, no queda más remedio, pero os hemos traído un aperitivo en entrevista que yo creo que os va a gustar mucho. Por un lado tenemos al productor, ahí se ha metido él, a uno de los protas, que ya era prota en Cámara Café, como es Arturo Valls. Arturo, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues no te puedes venir a hacer promo con nosotros, porque qué manera de introducir y de vender la película, ¿eh? ¡Qué verbo! Yo creo que nos va a pasar a todos, ¿no? Todos los que la hemos visto la van a ver, lo vais a ver, porque la promoción estáis ahora en plena promoción, nos ha gustado, nos ha divertido y ya está. Y con los nervios a flor de piel está el Lire. Para bien y para mal, los palos, no, para mal fundamentalmente, porque el bien no va a los actores, va al pero nunca se acuerdan del director. Ahora, cuando está mal, los palos van siempre al director, que digo yo qué necesidad tenía Ernesto Sevilla, después de ser un actor como él, de meterse en la dirección. Yo no sé si Arturo ha tenido algo que ver. Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, hola, ¿qué tal? Pero ¿cómo te has metido en esto? Pues Arturo tuvo muchísimo que ver, porque bueno, él nos conocemos desde hace años, él sabe que de mis inquietudes como director, porque ha colaborado mucho con nosotros, entonces cada proyecto que hemos hecho lo hemos tenido con nosotros. Entonces él pues me propuso el dirigir la peli, y a mí como primera peli la verdad es que me pareció una buena manera de empezar, un encargo muy guay, la verdad. Ha sido un encargo muy sencillo. Pero complicado. Porque hay un montón de actores, hay secuencias corales, secuencias en las que están muchos personajes, un guión en el que se salía de ahí y entrábamos no solamente en la oficina, sino en muchos exteriores también fuera. Es decir, la película sencillita. Sencillo de aceptar. Sencillo de aceptar, sí, pero de hacer. Pero el reto. Y luego que era un encargo que tenía muchas posibilidades. Sí. Porque al partir de una serie como Cámara Café, era una serie maravillosa, pero era una tira cómica. Entonces eso, trasladarlo a una peli, ofrecía muchas posibilidades, porque podían ser muchas pelis. Podían ser, o sea, de hecho, casi lo más difícil, o una de las cosas más difíciles del encargo fue pensar en qué tipo de película íbamos a hacer, porque esto podía ser lo mismo, una peli de humor, pues eso, un cotidiano del día a día, muy relacionado con las cosas de oficina, o también se podía aprovechar la línea surrealista y absurda que tenía la serie, que la tenía y mucho, pues para hacer algo así. Entonces, bueno, lo decidimos
Ofrece muchas posibilidades, pero también es un hándicap, porque como tú decías, todo el mundo tenía en su imaginario cómo sería la oficina por dentro, cómo serían las casas, dónde viviría Quesada, cómo serían los hijos de Marimar. Entonces esto es como las adaptaciones de los cómics o de los libros, ¿no? Que cada lector ha puesto cara a ese personaje o a esa localización, ¿no? Y esto era estimulante, pero al mismo tiempo es un hándicap, porque siempre, pues yo la oficina yo me la imaginaba así. En cualquier caso, es muy apetecible ver el contraplano, ver la máquina. Claro, durante 4 años hemos estado viendo el mismo encuadre, el mismo plano, el ascensor de fondo, y ahora de repente en el minuto 1 de la película descubrimos cómo es la ahí en Cámara Café, los que sean fans de la serie sabrán que ahí al fondo había 2 pasillos, claro. Y yo cuando ya veía la serie decía, pero ¿qué habrá en esos pasillos? Y una de las primeras cosas que hacemos es abrirla, un Rebelín, en que se abre y vamos viendo que no solamente trabajan los que conocemos, sino que trabaja mucho más gente, porque si no, en la oficina no hubiera ido adelante. Esa empresa con los que estaban tomando café habitualmente, no. Yo imagino también que es un reto para ti, Arturo, era volver a un personaje que te marcó mucho, que te dio muchísima popularidad, difícil además de hacer, volverte a reencontrar con compañeros, volver a reunirlos. Sois muchos, era complicado, y de alguna forma cerrar el ciclo, porque sí, tú lo habías comentado alguna vez, siempre que te gustaría haber cerrado el ciclo en un momento dado de Cámara Café, que se quedó un poco abierto de alguna forma. ¿Todo eso lo has cumplido una vez vista la peli? Sí, porque además el objetivo era que esto ocurre porque, o sea, quieres hacerlo porque es una serie que te hizo feliz. O sea, interpretar a ese personaje y con esos compañeros fue un momento de mi vida maravilloso. Es decir, que no es recuperar al elenco de La Chaqueta Metálica o yo qué sé, o Apocalipsis Now, ¿no? Vamos a hacer ahora. Entonces, el objetivo era esto, cerrarlo. Y sí, es verdad que a pesar de que había muy buen recuerdo de la serie, que quedó en alto, todo el mundo ahora mismo viendo hacia aquí, el taxista, oye, ¿qué vas a hacer ahora? Joder, es que a mí me encantaba la serie y tal. Esto es así se demostró con esta pieza que hicimos en pandemia, animando a la gente a que se quedara en casa. Eso fue como una especie de termómetro, vimos ahí que había cierto interés. Este era el objetivo, o sea, por eso hacíamos esta película, para poner ese brochecito de oro. Oye, y a lo mejor de repente esto es un éxito y se recupera la serie, porque los personajes se quedan muy en altos, o sea que eso también es cierto. Ernesto, ¿cómo has hecho trabajar con todos estos? Porque ellos son una piña. Se conocen muchísimo. A ti te pueden conocer como actor, pero no tienen la complicidad, que ellos ya como que se lo sabían. Claro. ¿Se han dejado dirigir o tú has dicho no, por aquí no? Bueno, ha sido sencillísimo dirigirles, porque no había que dirigirles. Ellos sabían perfectamente cómo tenían que hacer su personaje. Además, ellos me decían, incluso a muchos de ellos me decían, oye, mi personaje aquí diría esto, que eso se decía mucho en la serie y tal, y lo introducíamos y tal, entonces, pero ellos era sencillísimo hacerlo. De hecho, rápidamente cogieron su personaje y y además que lo comentábamos, que ellos decían, joder, parece que lo hice ayer, ¿no? Porque enseguida cogían el personaje. Y bueno, y en el caso de Arturo, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención la posesión que tiene. No es que le interprete, es que se deja poseer por Quesada. Es impresionante. Y así todos los actores. Y me lo pusieron muy fácil, sí. Sí, porque claro, son 4 temporadas, una serie diaria que rodabas pues a diario prácticamente, entonces esos personajes van creciendo, se van dibujando. De hecho, tú coges el capítulo, los 10 primeros capítulos de la primera temporada y los últimos de la cuarta o la quinta, y ves la evolución de los personajes, cómo se van enriqueciendo en cuanto a tics, muletillas, de giros. Entonces, claro, eso estaba lo teníamos tan metido, que fue ponerte la americana o engominarte el pelo y de repente ¡fum!, te salía el personaje. Eso fue, de verdad que era asombroso con el resto de los actores. Y algo que se dice mucho en circunstancias normales, esto mi personaje no lo diría, ¿no? Actores que cuestionan al director o al guión. En este caso era con conocimiento de causa. Esto mi personaje no lo diría, pero porque lo tengo yo, vamos, que esto me lo he creado. Yo no discutía. Claro. Oye, yo lo que creo que era todo un reto, tú lo decías, en una serie diaria con sketches muy cortos, en donde la anécdota y a veces la vida de esos personajes se plasmaba en esos pocos minutos. Había que llevarlo a
a una película ya no solamente que se abría, sino que había que darle forma a los distintos personajes y que todos tuvieran su trama. Porque a mí lo que me gusta de Cámara Café es que todos van a tener su momento. Sí. Aunque en algunos momentos aparezcan, entre comillas, de bulto, es decir, que estén ahí detrás y no tengan demasiado, luego todos van a tener su secuencia para lucirse. Claro, con lo cual, yo creo que el resto de compañeros han tenido que salir todos muy felices porque todos tienen su secuencia. Pero había que anexionar eso y había que darle una forma de duración de más de hora y media en la que había que contar una historia, y yo creo que eso sí que era complicado. Ahí no valía cortar, claro. Había que ver todo lo que era la trama dramática o en este caso cómica de la propia era peli. Una de las dificultades del proyecto era como adaptar ese formato de sketch de 5 minutos al largometraje, a la hora y media, porque decíamos el otro día que claro, hora y media de gente hablando a una cámara podía ser cine experimental casi, ¿no? Entonces, pensamos que eso cine igual de pandemia, ¿no? De consumo. Exacto. Bueno, y eso es uno de los motivos porque llevamos 2 años viendo una especie de cámara café en nuestra vida, ¿no? Que gente en un Zoom, gente en un Skype, gente en pantalla. Entonces lo que apetece ahora es que la cámara se mueva, la cámara vuele, y qué mejor que Ernesto para mover la cámara, claro. que le gusta mucho y que creo que es que fíjate, es que pasamos de un plano fijo a tú que has visto la película, ¿no? Como esos traveling, esas cámaras lentas, los zooms, muchos espacios, muchos espacios, ocurren muchas acciones en muchos espacios. Claro, en Cámara Café, en la serie, hay que pensar que eran personajes que contaban cosas que les habían ocurrido, la contaban en la sala de café, pero eran cosas que le habían ocurrido en su vida, ese tipo de cosas, pues en la peli. Teníamos que verlas, no, por eso hablan menos que en la serie, porque aquí no lo cuentan, lo vemos. Entonces, me gusta mucho la anécdota central, ¿no? Que le nombren a este vago, a este personaje sí. tan vago, que además está muy bien contado cuál es su día a día, ¿no? Cuál es el día sí. de su trabajo, que no voy a desvelar nada, pero está muy bien contado y eso es muy cinematográfico, ¿no? Sí. Me levanto, y a este hombre, a un descerebrado, se le ocurre que va a ser el director de esta empresa, ¿no? Y a partir de ahí empieza el drama personal del propio personaje, sí, sí. que se lo toma en serio. Efectivamente. Claro. Que se lo toma en serio, lo que hasta ahora su vida laboral no se había tomado nada en serio, ni su vida personal, pues eso está claro, y eso lo sabemos todos los espectadores de Cámara Café. Ahora hay que tomarse la vida en serio. Y a mí ese giro dramático me gusta mucho, Arturo. Sí, sí. Bueno, eso es cosa de Ernesto, de Joaquín Reyes, de los guionistas, sí, Joaquín Reyes y Miguel Esteban, que pensaron en qué pasaría situando a este hombre como director. Lo vemos en el día a día, en nuestra vida, que cualquiera puede llegar a ser jefe, ¿no? Esto lo estamos viendo a menudo. Desafortunadamente. Pero sí, estas cosas pasan, y entonces él quiere un poco, como tú dices, que esta oportunidad que tiene, hacerla bien. Luego ya veremos que a lo mejor... Claro, aunque es una comedia muy ligera, nosotros tratamos de buscarle pues su conflicto al personaje, que tuviese... Para hacerlo, intentar hacer que tuviese 3 dimensiones, algo que en la serie pues era más... En la serie eran más personajes un poquito más estereotipados, eran más, pues eso, personajes casi de cómic. Sí. Entonces, nosotros, es una película muy ligera, pero nosotros intentamos darle un poquito de corazón al personaje. A mí me gusta mucho también cómo yo creo que las grandes comedias los personajes sufren mucho. Porque desgraciadamente la llamada vida real, cuando alguien se cae, nos produce carcajadas y se maldita la gracia el pobre hombre que se ha caído, la pobre mujer. Bueno, pero es un gas cómico, ¿no? Sí, eso es una lección que nos dio Berlanga. Claro, entre otras. Él decía que en sus películas ninguno de los personajes folla, una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia. O sea, que ninguno de sus personajes se come un colín. Y eso fue para mí una lección enorme. Digo, es que nunca van a hacer, o sea, nunca son triunfadores. El sufrimiento, claro. Es que no gano pasta, me hincho a ligar, no, así. La miseria, claro, la miseria. Es a lo que yo iba, que los personajes en sí, en esta peli, sufren muchísimo. Otra cosa es que el espectador se ría mucho con sus sufrimientos, pero todos tienen su aquel. Sí. La del muerto, la otra, la que la nombran para otro lado y tiene que esforzarse para ganar al otro director.
a su vez todos. Hay alguno que no, pletóricamente vive en un mundo paralelo, pero casi todos sufren mucho. Y eso es un acierto de guión, porque eso no ocurría en la serie. Aparentemente, como tú decías, hablaban, pero no le veíamos nunca mayor sufrimiento. Pero aquí sufren y lo llevan muy, muy a gala. Y cuanto más sufren, más nos reímos. Claro. Sí, eso, bueno. Siempre se dice un poco que la comedia surge un poquito de, pues eso, del conflicto, del sufrimiento, y además es una cosa que te acerca al personaje. Porque si a Quesada, que es el Quesada de siempre, lo vemos al principio de la peli, y es el Quesada pues que vive en ese mundo tocándose sin hacer nada, sin trabajar, y es feliz ahí, y bueno, y él va funcionando así. Y claro, la peli empieza en el momento en el que algo se le tuerce en su vida. Sí, que es nombrarle director. ¿Cómo ha sido retomar el personaje? Que no te lo pregunto, te lo van a preguntar 1000 veces. Pero... Sí, como te decía, pues muy, muy emocionante, muy sorprendente ver lo metido que lo tenías. Dices, ¿cómo sale esto sin tan fácil, ¿no? Tan fácil. Pero reencontrarte con él ha sido maravilloso. Es verdad que cuando hacíamos la serie, cuando escribían Montero y Maidagán, siempre yo comentaba con Pepón y Juanito, comentaba eso, que era muy divertido verle cuando venía agobiado, cuando Quesada sufría, cuando llegaba a alguno de los capítulos le había pasado algo y estaba el tío preocupado. Eso era muy gracioso, porque estás acostumbrado a verlo arriba, con ganas de tomarse unos colococos, y no sé, y cuando el tío estaba agobiado, ese tipo de comedia nos gustaba mucho, y también ahí nos cogimos un poco para hacer la película. Y en cuanto a lo formal, pues muy divertido volver a esas muletillas y a esas maneras de Quesada de lanzarla. Y el encuentro, ¿no? Imagino, con todos tus compañeros. Sí, un encuentro un poco deslavazado, porque hoy en día ya estamos viendo la vida de todos los compañeros en las redes sociales. Entonces, esto en circunstancias normales hubiera sido, caramba, pero ¿cómo has cambiado? ¿Eres Miguel o te has comido a Miguel o qué ha pasado? Pero hoy estás viendo a Ana Mila, a otro Cerezo, a Chamarro. Entonces, bueno, fue muy emocionante, porque algunos no tenemos la relación que teníamos antes. Y volvernos a juntar ha sido muy, muy emotivo, la verdad. Es que son casi... Yo ya me pierdo desde que hemos empezado a producir... 10, 15, entre 13, 14 años desde que dejamos de rodar. Sí, que hace mucho tiempo. Yo no sé, Ernesto, si has descubierto una nueva faceta tuya, si te apetece seguir combinando el mundo actoral con el mundo dirección, ¿por dónde quieres ir? Pues no es que me apetezca combinarlo, es que casi yo lo que quiero es dirigir solo. Lo tiene claro. ¿Por qué? Bueno, Si eres muy buen actor. Bueno, pero yo seguiré actuando siempre que me llamen, ¿eh? A ver si ahora no me van a llamar. O sea, me parece un trabajo muy divertido, pero yo siempre he tenido vocación de director, aunque por cuestiones del destino, pues haya actuado más incluso, pero siempre he tenido vocación de director. Y ahora sí que no sé si le van a llamar como actor, lo que le van a llamar es para dirigir películas después de que se vea Cámara Café, porque una cosa no, o sea, lo que está muy, muy bien dirigida la película. Sí. Yo... ¿Qué te creías? ¿Qué te creías? Pues, no, hombre, pero es que algo creía cuando te llamó. Sí, es un devorador, de cine, consume cine, bebe cine, entonces luego es capaz de crear secuencias pues como vemos, ¿no? Desde pues es un Scorsese, Tarantino, situaciones muy berlanguianas también, y todo con ese sello además personal, que ese sello que tiene. O sea, que a mí me parece, un director... hay un gran director ahí. Iba a decir en ciernes, sí. Me hace gracia que las referencias para hacer esta película hayan sido cosas como Scorsese. Bueno, hay un plano ahí. Hay planos. Atención, porque hay muchos homenajes. No, por eso lo digo. Hay muchos homenajes, que es lo que está diciendo Arturo, al cine de mucha gente. Pero fíjate que yo creo que la comedia es el género más difícil, Ernesto. Aunque tú te hayas peleado mucho en ese género, es el más difícil. Es decir, tú te metes en un melodrama de hacer llorar y tal, y seguro que te saldría más fácil que la comedia. Bueno, pues... Porque los cómicos luego tenéis esa beta dramática que os sale a la primera. Pues sí. Bueno, es posible que investigue por otros géneros. Lo que creo es que duele más la comedia fallida que el drama que no acaba de salir bien, ¿no? Quiero decir que los mecanismos de la comedia tienen que ser perfectos para que... si no funciona... Es que si no funciona la comedia es terrible. Es doloroso. Sí. Y en cambio un drama, bueno,
pues no, dices, no me ha llegado, pero bueno. Pero si una comedia fallida, eso es, o sea, y eso dice mucho de la dificultad que tiene. Es curiosísimo que esté a veces tan, no denostada, pero vamos, siempre tiene menos prestigio, ¿no? que el drama. Vais a tener la suerte de testarla con público, y además un público muy entregado, porque el público de Málaga es un público muy entregado, y eso va a ser una gozada. Pues estamos deseándolo, El poder verla, porque yo imagino que como diré, sí te vas a sentar, ¿no? Sí, claro. Es la primera vez que voy a ver la película con tanta gente ajena al proyecto. Entonces, además es una película que, bueno, como todas las comedias, que para verla en el cine, para verla en el cine rodeado de desconocidos y con ese ambiente que se crea, ¿no? Las risas. Pues estos son un aperitivo de lo que os vais a encontrar ya a partir de este fin de semana en todos los cines de España, que es Cámara Café. Quiero dar las gracias no solamente por vuestra presencia, sino por hacernos reír. Yo necesito reírme en el día a día, necesito incluso reconocerme en estos absurdos, pero en esta gente tan real, por otro lado, que dices, pues este se parece a fulanito, pues Juanito me acuerdo yo que hizo una cosa parecida, porque es así, porque la vida está llena de cosas divertidas también, y Cámara Café nos lo demuestra. Habéis hecho una película estupenda, habéis hecho una película para llevar al público al cine y que llene la sala, porque una película con carcajadas no es lo mismo que verla en la tele. No tiene nada que ver. La carcajada general, que se oscurezca de alguna forma el diálogo, que la gente pida silencio para poder oír lo siguiente, es un milagro. Y vosotros lo vais a producir. Y lo vais a comprobar. Bueno, por no decir también a nivel técnico, la fotografía, el sonido, quiero decir que nos hemos tomado unas molestias que no se suelen tomar en las comedias españolas, que, bueno, pues no son más guión, chistes, tal, y aquí de repente hay una cosa como con un cierto esmero, ¿no? De que que luciera bien la película y se oyera bien. Hay una producción de sonido y de imagen. Que mereciera la pena verla en una sala. Claro, yo la vi en una sala bastante buena. Como eran proyecciones de Madrid, con lo cual esa pantalla es enorme. Imaginaros que veáis a Kinépolis que vivís en Madrid o en Valencia, o sea, eso puede ser apoteósico, porque es toda la pantalla llena, ese sonido espectacular, bueno, que te vas a perder. Y muy visual, ¿no? Es que es muy muy visual, efectivamente, tú lo has dicho. La serie lo era, pero esto había que lograrlo, por lo cual, gracias por lograrlo, gracias por hacernos ir al cine, que es lo importante, y decir una vez más que el cine es muy seguro, que no ha habido nunca casos ni el cine ni el teatro de COVID, o sea, que vamos a ir un poco tranquilitos, vamos a tomarnos la vida con filosofía y sobre todo vamos a llevarnos una sonrisa a la boca, y eso lo da Cámara Café. Gracias. Muchas gracias. Gracias.